¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta secuencia de videos de elaboración de perspectiva. Recuerden que la sesión pasada, vimos lo que viene siendo las perspectivas, ahora sí que frontales. En este caso vamos a realizar nosotros una perspectiva semifrontal. A partir de la perspectiva semifrontal vamos a tener nosotros dos puntos de fuga dentro de nuestro lienzo. En este caso, yo comenzaré y vamos a comenzar siempre recordando el margen de nuestro lienzo, un margen pequeño para delimitar ahora sí lo que viene siendo ese espacio al que no vamos del que no vamos a exceder nuestro dibujo. De esta forma, recordando también nuestra proporción de lienzo, que viene siendo la regla de tercios, procurando entonces tercios horizontales y procurando entonces tercios verticales, de esta forma, ¿vale? Ahora, como vamos a continuar nosotros en este ejercicio con una perspectiva vista peatón, tenemos que entender o tenemos que tener ubicados nosotros estos tercios, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, y en el tercer tercio ubicar lo que viene siendo la línea de horizonte. Recuerden que esta línea es prácticamente la división cielo-tierra y en donde van a converger todos los puntos, todas estas proyecciones horizontales de las líneas o los planos para crear el efecto de perspectiva, ¿vale? Para que no haya ningún problema de proporción y de ubicación, recuerden que la estábamos ubicando al centro de nuestro lienzo, al centro, del tercio del lienzo, ¿vale? Ahora voy a destacar esta línea con otra calidad de línea, por así decirlo, para que no se pierda dentro de mi dibujo, ¿vale? E importante, vamos a partir de un esquema sencillo que voy a dibujar aquí arriba, empezar a definir estos puntos de fuga y una proporción, pues ahora sí que adecuada. Como es una perspectiva semifrontal, los puntos de fuga tienen que ir siempre sobre esta línea de horizonte, pero en este caso, como es una perspectiva semifrontal, vamos a tener los dos puntos de fuga dentro de nuestro lienzo para que se aplaste un poco más, para que se comprima ahora sí que un poco más la proyección de estas superficies o de estas caras de nuestro volumen. Y para esto vamos a entender rápido, ahora sí que con un esquema, cómo es que trabajan estos puntos de fuga en estas perspectivas. Imaginemos que estamos viendo un elemento en planta, de esa forma, un elemento cuadrado, un elemento simple para que lo entendamos mejor, ¿vale? Ahora sí que lo que viene siendo el usuario, al plantarse en algún punto de observación, quizás aquí, va a empezar a ver a partir de la proyección visual o a partir de su proyección visual las superficies de este elemento, que si yo lo dibujara en perspectiva estaría viendo más o menos esto de aquí. Un elemento de esa forma, un poco más estable. Ahora, si este usuario se va desplazando en este sentido, pues imaginemos que estamos haciendo como un recorrido hacia acá. Mientras más yo me esté acercando y quede de frente a esta arista, o sea, imagínense que yo voy caminando por aquí en este sentido y quedo exactamente enfrente de esta arista, yo ya no voy a ver esta cara, que viene siendo la que está de este lado. Se va a ver así. ¿Por qué? Porque esta cara de acá, como yo estoy de frente, se está escondiendo en este mismo vértice, en esta misma línea. Si yo quedara un poco más atrás, en esta superficie o en este punto, quizás este vértice, o quizás esa superficie, la llegara a ver un poco en perspectiva de esta manera. Un poco más aplastada. Entonces, dependiendo de dónde yo esté ubicado, voy a percibir la amplitud de esta superficie o de esta cara. Mientras yo me encuentre un poco más, ahora sí que en iguales o en igual proporción izquierda-derecha, voy a ver un volumen un poco más estable. Si yo me desplazo más cerca de este vértice o de esta línea,
voy a ver las caras más escondidas o más aplastadas, digámoslo así, pero es por el efecto de perspectiva. Ajá. Cuando midamos en un próximo video, cuando empecemos a medir, vamos a ver que incluso en la medición se van a distorsionar las caras. Por ejemplo, aunque esto mida 10 y esto mida 10, aquí obviamente a visual pues ya no se ve de 10 por 10, ¿verdad? Porque el efecto de la perspectiva está comprimiendo esta cara. Ajá. Esto para empezar a entender las perspectivas semifrontales. Ajá. Entonces, partiendo de esta idea o de esta premisa, voy a tratar de ubicar, aunque sea semifrontal mi perspectiva, voy a tratar de ubicar los puntos de fuga un poco separados, ¿no? Con una proporción adecuada para que tampoco se comprima como tal todo el dibujo, todas las caras, ¿vale? Por lo regular, yo les recomendaría colocar un punto de fuga en el exterior de la hoja o en el exterior del lienzo, siempre y cuando lo estén viendo. Puede ser izquierda o derecha. Y un punto de fuga en alguno de estos tercios, para que tampoco haya tanto problema. O quizás a la mitad de los tercios, ¿no? Pueden colocarlo ahí, ahí o ahí. Yo para efectos prácticos voy a integrar un punto de fuga aquí, a la mitad de ese tercer tercio o de este tercio vertical. Y si yo estoy colocando este punto de fuga adentro de este tercio, el otro punto de fuga va a ir en el exterior, o sea, aquí. Y ahora, para que no haya confusión con la distribución ahora sí que de las caras o cómo es que voy a empezar a proyectar yo mis caras, vamos a darles nombre. Este va a ser punto de fuga izquierdo, este va a ser punto de fuga derecho, ¿vale? Y vamos a empezar como en la perspectiva frontal, que teníamos únicamente un punto de fuga. Aquí vamos a empezar a hacer la retícula a partir de los dos puntos de fuga y a partir de líneas verticales. Aquí ya las líneas horizontales como tal, bueno, pues están siendo consumidas por algún punto de fuga, que puede ser este o puede ser este, ¿vale? Sin embargo, vamos a comenzar nuestra retícula. Verticales, recuerden, siempre verticales, de esta forma. Y la retícula va a partir de estos dos puntos de fuga hacia el exterior de la hoja, procurando los comentarios que hemos hecho, que es en una sola línea, con un trazo suave, lo más derechito que se pueda, y cuidando siempre esta, ahora sí que esta dirección, ¿no? O este trazo que es más de apoyo, para que no se empaste el dibujo, de esta forma. Lo mismo voy a hacer desde este punto de fuga derecho, hacia acá, lo mismo, a un solo trazo, lo más derechito que se pueda, y con una presión suave para que no se llene de líneas mi dibujo, ¿vale? Teniendo estos dos elementos, que son ya ahora dos puntos de fuga, y va a quedar semifrontal un poco la perspectiva, vamos a recurrir nosotros a estos elementos que hemos estado trazando. Aunque estos se vayan en vista frontal, no importa mucho, porque lo que nos importa como tal en esta ocasión van a ser las formas o estas pequeñas transformaciones, ¿no? Podemos ocupar el de la primera o el de la segunda, ¿no? Si los han estado trabajando como tal, como en secuencia, pueden trabajar el que sea, ¿vale? A mí me gustó de aquí me gustó esta pieza o esta forma que es como un plano, pero que tiene como un vacío. Y me gustó quizás esta pieza, ¿no? Que es un simple cuadrado. Y quizás con esta, para tener tres, ¿no? En el anterior hicimos dos, aquí vamos a tener tres, ¿vale? ¿Y qué vamos a proceder a hacer de estos elementos? Los vamos a plantear en la perspectiva, pero ubicando siempre las superficies, ahora sí que de un lado, de un punto de fuga, para que no nos confundamos. Como en el caso de este ejercicio, ubicamos nosotros primero las caras o las superficies que estaban en horizontal y en vertical, y a partir de ahí a punto de fuga dimos profundidad. En este ejercicio haremos algo similar, pero ahora a partir de un punto de fuga.
yo les recomiendo que sea a partir del punto de fuga que está un poco más lejano, para que empiecen a ver primero las superficies que van a estar construyendo y después le den la profundidad con el otro punto de fuga para finalmente cortar o finalizar las formas con el primer punto de fuga, ¿vale? Lo vamos a hacer de forma más gráfica para que se entienda un poco mejor. Sin embargo, voy a retornar a esta lámina para más o menos crear una composición. Recuerden que las composiciones eran estas disposiciones de elementos, que en este caso son formas, de una cierta manera para una creación de algo, ¿no? Para crear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta este elemento que está aquí y siento que se vería muy bien si fuera el protagonista. Quizás en una perspectiva aquí ya un poco más sencilla, yo esté diciendo que este elemento que está ahí va a tener un poco de altura, va a estar como volando en el cielo, va a tener su vacío. Este elemento de aquí va a ser a la mitad quizás un soporte, y este elemento va a ser el que está como de soporte, un soporte más completo, de esta forma. Este va a quedar así y este va a quedar así. Quizás hay algún extra, como un cristal como el que añadíamos anteriormente. Sin embargo, estos tres elementos, el cubo naranja, este elemento delgado y este volumen que está aquí, pudieran tener una composición agradable, ¿no? Una forma agradable de esta manera, ¿vale? Teniendo este dibujo, que es un dibujo, digamos, un poco rápido, un poco práctico, lo vamos a pasar aquí. Nuevamente, identificando las superficies que vamos a dibujar, que serían estas que vienen al frente o vienen un poco más estables, sería este volumen de aquí y este volumen de aquí, o pieza por pieza, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a disponer de este punto de fuga derecho, recordando ahora las primeras sesiones que eran los puntos de tensión visual, la ubicación de este elemento, para tener una buena composición visual a partir de una composición volumétrica que ya estamos teniendo acá. Entonces, bajo esa idea y bajo estos 4 puntos de tensión visual, yo voy a plantear mi elemento aquí. Aquí me gustó a mí, ¿no? Voy a plantear primero esa superficie de esta forma, que me absorba estos puntos un poco más alejado, y quizás aquí un poco más grande, de esta forma. De esta forma le voy a dar un poco más de volumen para que se perciba. Ahí tengo yo mi primera superficie. Obviamente esta superficie va a tener una profundidad. Esa profundidad va a ir a este punto de fuga, que viene siendo el punto de fuga izquierdo. Entonces, de cada esquina voy a trazar una línea a punto de fuga izquierdo, de esta forma. Ahora, este volumen tiene que tener un límite o tiene que acabar en alguna parte. Quizás yo, a pura proporción por ahora, defino que acaba ahí y cierra, o van a cerrar ahora a punto de fuga derecho, de esta forma. Aquí automáticamente cerró entre el cruce de estas dos líneas, una que va a punto de fuga derecho y una que va a punto de fuga izquierdo, que sería ese volumen. Entonces mi volumen ya está volando dentro del espacio a partir de estos dos puntos de fuga. Ahora, a pura proporción, nuevamente, porque estamos trabajando ahora sí que a proporciones, voy a trazar yo esa abertura o ese elemento que está vacío, de esta forma, a punto de fuga derecho, esta línea que va acá, y a punto de fuga izquierdo, esas dos que van restando, de esta forma. Ahí ya trabajé, o ya le dibujé yo, ya tracé yo un vacío. Tengan cuidado con estas líneas de que no se les vayan tan chuecas, para que no se vea tan raro su dibujo. Obviamente, como estamos trazando algo que va a tener un vacío, tenemos que trazar lo que se ve por atrás del volumen. Por ejemplo, se vería esta parte que cerraría aquí y se alcanzaría a ver un cachito de esa parte que se ve así. Se ve como una pared, ¿no? Por atrás, aunque no esté tan definida. De esa forma, así. Ahora, vamos a continuar con este elemento. Vamos a plantear primero el elemento
horizontal a punto de fuga derecho, que es el más estable, que vendría siendo a la mitad. Si es a la mitad, podría ser por aquí, a más o menos a la mitad, quizás que salga un poco y el elemento hay un poco más un poco más grande, ¿no? Un poco más amplio. Y vamos a marcar profundidad de todas las esquinas a punto de fuga izquierdo, de esta forma. Nuevamente, no puede acabar hasta acá, tiene que tener un término. Entonces, por pura visual o por pura proporción, yo lo voy a cerrar ahí y voy a plasmar los cierres a punto de fuga derecho nuevamente. Aquí obviamente ya por la mera coincidencia de líneas ya cerró aquí en este punto, pero ya tenemos el segundo elemento. Y por último, mi elemento cuadrado, que era el apoyo en esta esquina. Entonces yo aquí en la esquina voy a plantear un elemento cuadrado nuevamente. Primero a punto de fuga derecho, que es el punto de fuga un poco más estable, a pura proporción visual. De esta forma, yo por ahí más o menos veo un cuadrado, a pura proporción visual, y cierro o proyecto en profundidad a punto de fuga izquierdo. Todas las esquinas, que en este caso sería esta y esta. Y a pura proporción voy a cerrar ahí. Entonces ahí ya tengo yo mis tres elementos. Mi elemento que va volando, mi elemento que va haciendo esto, que es una vertical nada más, y mi elemento cuadrado que me va a ayudar de soporte. Para complementar esta perspectiva, voy a trazar aquí yo quizás algún muro tipo soporte, ¿no? Un muro nada más como extra, para que parezca un poco más como un edificio, ¿no? De esta forma. Aquí, si se dan cuenta, yo no estoy teniendo yo la profundidad porque estamos cumpliendo con esta idea de que mientras yo más enfrente me encuentre de esta línea, que es el límite de mi elemento, yo ya no voy a estar viendo la profundidad. Si yo tuviera quizás esta línea aquí, se alcanzaría a ver un poquito esa superficie de ahí, como un tope que da la vuelta. Pero si yo ya paso el punto de fuga, o sea, si la forma pasa el punto de fuga como tal, ya la profundidad no se ve, porque ya está por atrás de esta forma. Eso lo vamos a explicar en otro video, ya en las proyecciones como tal de cada una de nuestras caras, ¿vale? En este caso, bueno, nada más estamos viendo lo que viene siendo la perspectiva. Los tipos de perspectiva, ¿vale? Entonces, recapitulando. Retícula vertical, retícula a partir de los puntos de fuga. Primero, identificar las superficies al punto de fuga que está un poco más lejano y dar profundidad al punto de fuga que está un poco más cercano, que sería este. Para finalizar, cerramos a este punto de fuga o cerramos a este. Todas las superficies tienen que cerrar a un cierto punto de fuga porque estamos trabajando con la regla que decía o con esta idea que dice que todas las líneas horizontales de una superficie van a un punto de fuga. En este caso, si yo veo este esquema de este volumen, estas líneas horizontales van a un punto de fuga, que en este caso es punto de fuga derecho, y estas líneas horizontales van a un punto de fuga izquierdo. En este caso, como estamos trabajando formas cuadradas o ortogonales, estamos trabajando dos puntos de fuga. Más adelante veremos qué pasa cuando hay quizás aquí un corte en un ángulo o quizás cuando quiero cortar esta superficie y generamos otro punto de fuga. Pero eso ya va después, ¿vale? Para que primero empezamos a entender este tipo de elementos. Ahora, como yo tengo ya aquí mi composición, que fue semifrontal vista peatón, voy a darle yo nuevamente con estos dos plumones, con el plumón número 2 y con un plumón un poco más oscuro, un Sharpie, le voy a dar primero a estas superficies que veíamos la sesión inicial, que vendía el número 3 en la parte más oscura o en la parte que está como a contraluz, aquí el número 2 que es una luz un poco más tenue y aquí un número 1 que es donde está partiendo mi fuente luminosa. Recordando también que la cara
o la fachada con un poco más de trabajo volumétrico, o que genera sombras un poco más interesantes, o que genera ahí algún detalle un poco más ahora sí que más en cuestión de luz-sombra, va a tener un poco más de iluminación. En este caso, la cara que está teniendo más detalle es la cara que yo estoy trabajando a punto de fuga derecho. Por eso, entonces, todos estos volúmenes o todas estas superficies van a ir de tono blanco, o en este caso, bueno, pues sin tono. Las partes de abajo de estos volúmenes van a ir en un tono negro, que vendría siendo y lo vamos a ir detallando un poco más para que se empiece a percibir este cambio ya de tonos y para empezar a darle profundidad a los volúmenes. Hay que tener cuidado con el trazo de las líneas de esta forma. Le voy a dar ese mismo para que no se confunda. Entonces, estas caras o esas superficies que están por abajo, recuerden que estaban teniendo un tono muy oscuro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no hay luz, ¿no? De ese lado. De esta forma. Voy a darle el contorno de una vez a todo esto para que se perciba un poco mejor. De esta forma. Le voy a dar aquí a esto. Y le voy a dar aquí a esto. De esta forma. Entonces, estos lados o estas caras que están abajo, que están en contraluz, o como que vienen siendo como la tapa como tal de las formas, las voy a colocar yo en un número 3, que viene siendo el tono más oscuro, y este de aquí. Esto para que lo hagan de forma más práctica y para que no haya pierde, ¿no? Ya cuando tengan un poco más de práctica, ahora sí que con ashurados o alguna otra forma de degradados lo podemos dar. Sin embargo, ahora es por mera practicidad, ¿vale? Para que no queden tan largos los videos, que aún así ya están quedando un poco largos. Después vamos a pasar a darle a estas caras de acá, que son las que vienen en el tono número 2, que quedan en contraluz, que viene siendo el tono o el plumón 2, para que se perciba un poco mejor esta profundidad de los elementos, de esa forma. En este caso, bueno, pues este elemento de acá atrás, que queda en el mismo sentido, este de aquí, que queda en el mismo sentido, van a quedar en ese tono. Y los tonos de enfrente, como son los tonos más claros, pues obviamente no están teniendo ninguna transformación en tono, ¿no? Es donde está más la luz. Ahora, para concluir este elemento, voy a agregar quizás un poco de texturas, quizás aquí, esta división como de tipo paneles, ¿no? Hay unos paneles que están haciendo ese soporte. Quizás aquí alguna columna o algún sistema estructural que me esté dando ese soporte de este elemento que está como volando. Quizás aquí un ashurado en vertical de un solo trazo para que se perciba un poco mejor esta textura, o ahora sí que estos elementos en tonos de esta forma. Bueno, pues viene siendo mi soporte. Viene siendo un elemento extra. Mi elemento que está volado. Y mi elemento que está separando, ¿vale? Son 3 simples elementos de la forma. Entonces vamos a completar aquí con una ambientación sencilla. Procuren siempre trazar lo que viene siendo ahora sí que un piso, o como ahora sí que como viene siendo lo que viene siendo una base, ¿no? En donde se está desplantando como tal todo mi volumen. Recuerden quizás darle un poco de, quizás aquí una textura de esta forma en círculos, perdón, que dé la impresión o de la interpretación de vegetación. Quizás aquí unos trazos más libres tipo vegetación. Quizás aquí un ashurado pequeño para que se aprecie un poco más los cambios estos de tonos. Quizás aquí un ashurado de este tipo que vienen siendo un poco más tipo concreto, ¿no? Quizás aquí algunos puntos, algún elemento punteado de esta forma para que se perciba como otro material.
Y por último, bueno, siempre recuerden agregar figura humana. La figura humana lo que va a hacer siempre en los dibujos es darle la proporción como tal a todo el volumen. Por ejemplo, cuando yo empiezo a agregar o cuando yo agrego una figura humana, automáticamente empiezo a tener yo la proporción respecto de la figura o conforme a la figura al volumen, aunque estén planteadas como anteriormente los habíamos manejado en estas proporciones un poco más en profundidad o quizás así, respetando, ¿no?, nuevamente la regla, ¿no?, de que todas las figuras humanas fueran siempre en el horizonte para que no hubiera tanta complejidad. Entonces las figuras humanas siempre van a dar proporción respecto al volumen. Aparte de dar ambientación, que también es una ambientación como tal un poco más natural, van a dar la proporción a mi volumen. Quizás este volumen mejoraría, o la presentación como tal gráfica mejoraría colocando un poco de sombras, quizás la sombra que corte ahí, porque si el sol viene, está así como de este lado, picando o dándole a estas superficies, y está generando ya alguna sombra en esas superficies que casi siempre son como cortes, como estas diagonales. Esté dando aquí quizás alguna sombra de este tipo. Lo vamos a interpretar en nada más para que se vea un poco más sombreado. Estas sombras también tienen un método de perspectiva para que también se perciban un poco más naturales y un poco más geométricas. Sin embargo, lo vemos en otro video, ¿vale? Entonces, recapitulando, perspectiva, 2 puntos de fuga, en este caso es semifrontal, un punto de fuga muy cercano o en un tercio o en el tercio incluso, un punto de fuga muy lejano, ¿vale? En este caso yo lo hice con el punto de fuga derecho. Teniendo la composición, empezamos a trazar las superficies en el punto de fuga que es más alejado para empezar a percibir primero las proporciones quizás un poco más estables, y damos profundidad al otro, al que está más cercano, que es punto de fuga izquierdo. Para concluir, damos ahí el cierre de la forma y cerramos nuevamente a punto de fuga derecho. Es un trazo sencillo, ¿no? Parte de punto de fuga derecho, profundiza en punto de fuga izquierdo, cierra nuevamente a punto de fuga derecho. Después de hacer nuestras composiciones, trazar cada uno de nuestros elementos, en este caso este que está volando, esta que ahí es una cubierta y este que es la base y un elemento extra ahí para darle quizás ahí un poco más de enfoque como fachada, ¿no? Después, para darle un poco más de profundidad a la perspectiva, agregar estos tonos, recordando tono 3, tono 2, tono 1, agregar algún tipo de textura. En este caso, bueno, pues yo agregué esta textura de aquí, esta división tipo panel, quizás aquí algún elemento así, para que tenga un poco más de textura. Ajá. Y finalmente, un poco de vegetación para que no se vea ahí tan al aire. Y el elemento importante, el elemento final importante que viene siendo figura humana, para que no se pierda la proporción de la forma, ¿no?, de lo que viene siendo la fachada. Entonces siempre una figura humana para tener proporción, ¿vale? Entonces me despido con este trazo simple. Perspectiva semifrontal a 2 puntos de fuga, vista, peatón, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, arquitectos.